Amigos, amigas, bienvenidos. Estamos ya en el capítulo número 4 de la primera de Pedro y estamos pues ya avanzando en esta epístola tan importante para la cristiandad de todos los tiempos, como lo he mencionado. Un asunto importante es que Pedro, teniendo en cuenta pues todos los sufrimientos por los que han estado pasando los hermanos, particularmente de Roma, así como en todo el imperio romano, tiempos difíciles para la cristiandad, sin embargo incipiente en cuanto a su crecimiento, avanzando con la obra y ministerio de Pablo, por otro lado con los gentiles, sobre todo en lo que hoy se conoce como Asia y Europa, pues evidentemente vemos que Pedro está enfocado particularmente en un tema que es el del sufrimiento. Un sufrimiento que evidentemente va en contra, vamos a llamarlo así, de lo que se supone debería de ser un Dios que ayuda y que ayuda en todos los aspectos, como toda la forma de pensar del romano, teniendo diferentes dioses con mezclas increíbles, un ecumenismo pues de alguna forma a manera de los conquistados, es decir, llegaban a un pueblo cuando lo conquistaban y lejos de oprimirlos, se quedaban con la parte económica, con las personas, haciéndolos esclavos, pero conservando sus tierras y lo que les interesaba era el crecimiento, la expansión, lo que entendemos hoy por el crecimiento económico forzado y los tributos, pero sobre todo que los tributos a César y explotarlos, la filosofía era eh, hacerse dueños de lo que era el aparato económico productivo de esas regiones. Y en el aspecto religioso era usado, pues obviamente, la mezcla. ¿Qué dioses tienes tú? Ah, pues tales. Bueno, pues nosotros tenemos otros dioses. Y este dios que tú tienes en realidad, el romano, es este. O bien se hacía uno, así de simple, ¿no? Por eso los diferentes nombres de dioses parecidos a otros. Pero era mucho de la forma de actuar de este imperio. Cuando llega entonces este cristianismo puro, este cristianismo con testigos vivos todavía de la formación de esta nueva, de este nuevo camino, como le llamaban, pues evidentemente surge algo muy importante que era el cuestionamiento de decir, pero ¿por qué este que dices que era una persona del pueblo, eh, y que murió y resucitó y que era Dios encarnado, permite estos sufrimientos en ustedes? Y era una cuestión que pues evidentemente los entonces hermanos de aquel entonces pues tenían tal preparación por el Espíritu Santo al no tener Biblia como nosotros, pues una preparación y un fortalecimiento sobrenatural justo como se necesitaba para la conformación y la confirmación de la iglesia creciente cristiana del cuerpo de Cristo a lo largo del mundo conocido en ese entonces. Y así comienza el capítulo 4. Pedro les dice en el capítulo, les empieza a decir después de haber hablado ampliamente acerca del sufrimiento y acerca de seguir las pisadas de Cristo, ahora se enfoca a decir, ustedes entienden la razón de ser del sufrimiento. Y la razón del ser del sufrimiento es la purificación y es principalmente el hacernos a la imagen de Cristo, y también algo muy importante es saber lidiar con el pecado. Cuando alguien está creciendo en el Señor, sabe que lo primero que tiene que lidiar muchas veces, con o sin sufrimiento en la vida, es con su carne. Y Romanos 8, Pablo explica con excelsa claridad, con la ayuda del Espíritu Santo, cómo crucificar la carne a través del Espíritu, haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu, y dice, y viviréis, o sea, vivirán así. Pero lo que está diciendo Pedro en este capítulo 4 es algo muy importante
que es que cuando se va creciendo, y aunque seguimos lidiando con la carne en un menor grado, vamos a llamarlo así, empieza el sufrimiento. Y lejos que pareciera sufrimiento permitido por Dios, y lejos de que pareciera pues un premio, el estar siendo más espirituales, pues debería de haber, en teoría, según la lógica humana, el premio, pues de sufrir menos, porque pues obviamente ya estoy avanzando con respecto al entendimiento de crucificar la carne. Y es precisamente al revés, es decir, es por el crecimiento cristiano que el Señor sigue purificando a las personas a través del sufrimiento. Y eso lo dice en Primera de Pedro 4, versículo 1. Primera de Pedro 4, versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en donde? En la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, es decir, tengan el mismo punto de vista de Cristo con respecto al sufrimiento en este mundo. Es decir, piensen lo mismo que Cristo piensa acerca del sufrimiento, y tú puedes ver en los evangelios lo que pensaba Cristo del sufrimiento. Decía, era necesario pasar por esto, pero pues Jesús cuando confronta a estos discípulos que quieren estar a su derecha y a su izquierda, y la mamá de ellos interviene, y pide lo mismo, y dice, no saben lo que piden, y dice Jesús, ustedes podrán tomar de la copa de sufrimiento que tomaré, y ellos dicen, pues podemos, ¿no? Pero en realidad no era una advertencia, en realidad lo único que les estaba diciendo Jesús es que de todas maneras, aparte de que no le era dado a él poner a su izquierda o a su derecha, sino era cosa del Padre, pues en realidad sí, en realidad es parte de la forma de pensar de Cristo en los evangelios acerca del sufrimiento, es decir, algo necesario, siendo santo. Aquí el asunto es este, que sepas que la santidad implica ese sufrimiento nunca mayor de lo que podamos nosotros resistir, a manera de tentación o a manera de desánimo o a manera de grandes situaciones. Sufrimiento y santidad van de la mano. Van de la mano. ¿Por qué? Porque finalmente el ser espiritual va avanzando. Nosotros vamos lidiando con la carne. Pero con respecto al padecimiento, Pedro dice, amigos, piensen exactamente lo mismo que pensaba Jesús acerca del sufrimiento. Pues quien ha padecido en la carne, ya no está hablando Jesús, sino que cualquier persona que ha padecido con la carne, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Esto quiere decir exactamente lo que quiere decir. Es decir, lo como está dicho, valga la redundancia. No que terminó con el pecado en términos de la naturaleza pecadora, porque se termina cuando uno nace de nuevo, sino que está diciendo que cuando se aprende a padecer en la carne por el sufrimiento permitido con Dios, la influencia tan grande de la naturaleza pecadora que viene descrita también por Pablo en Romanos 6, esa lucha, dice Pablo, ya no sois esclavos del pecado. Esa naturaleza pecadora ha sido muerta. Pero en Romanos 7 dice estoy lidiando con la carne, y en Romanos 8 explica cómo matar las obras de la carne, pero también aquí se complementa el asunto que al estar haciendo esta forma del Espíritu Santo de hacernos crecer y purificarnos, esa naturaleza pecadora tiene cada vez menor influencia. Es decir, el que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, y se está refiriendo a Cristo porque en el contexto así lo está diciendo, pero queda abierto también a la interpretación al decirnos ármense del mismo pensamiento, piensen lo mismo, piensen exactamente de la misma forma, es decir, el sufrimiento que está anunciado por Cristo para los seguidores de Cristo,
que es desde un principio y es bien simple. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese tome su cruz exactamente se refiere a la cruz. Y lo que pasa en la cruz no es divertido, es dramático, es fuerte, es mortal y es mortal a la carne. Y la cruz, el significado que tiene, nígase a sí mismo, tome su cruz y sígame, es tome su cruz y sígame a la muerte de la carne que terminará con nuestra resurrección si es que no viene antes el Señor. El paralelismo es preciso y exacto entre Cristo y nosotros. ¿Ok? Entonces, pues mis queridos, mis queridas, es algo que debemos de tener muy presente, porque dice en el versículo 2, primera de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta de la vida de cada uno de nosotros o del regreso del Señor, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios entonces, ¿cuál es? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que implica sufrimiento y muerte a la carne, y sígame para morir, que ya morimos a la carne, y resucitar. Nacimos de nuevo espiritualmente en el bautismo con Cristo, se confirma en nuestro bautismo en agua, como ya lo hemos enseñado, y esta carne terminará siendo enjuiciada al morir nosotros, pero nuestro espíritu vivificado, nuestro espíritu vivo, y nosotros pues resucitaremos en el arrebatamiento, y es la victoria sobre la muerte de cada uno de nosotros, o bien siendo transformados en el arrebatamiento. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, al sistema del mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, es decir, el sistema de vida social del imperio romano y del mundo actual. Más o menos, pero exactamente lo mismo, no hay nada nuevo debajo del sol. Sin embargo, a estos, versículo 4, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Por qué los ultrajan? ¿Por qué? Porque antes lo hacían. Porque antes lo hacían y ahora ya no. Y este es algo que pues todos padecemos en su momento, a mayor o en menor grado, que incluso cuesta relaciones familiares, cuesta relaciones sociales, cuesta compadrazgos, cuesta muchas cosas, cuesta todo socialmente hablando, muchas veces cuesta familiarmente hablando, cuesta en todos los aspectos de la vida del ser humano que ha nacido de nuevo y que ahora Cristo es su Salvador. Y que bueno, porque es señal de que ahora tenemos una nueva vida. La persona que dice que tiene una nueva religión y después sigue con las mismas costumbres, efectivamente es una religión, pero no ha nacido de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo es de manera natural empezarse a armar de este sentimiento, de este pensamiento que es el padecimiento en la carne por el sufrimiento, y que esto trae para mí una santificación. ¿Ok? Entonces, es cosa extraña para ellos que ya no les sigan en ese desenfreno y los ultrajan. En el versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar tanto a vivos como a muertos. Y vivos y muertos en este juicio está hablando del tiempo final, en el sentido de que habrá personas vivas que confronten el juicio del gran trono blanco. Sin embargo, hay una resurrección. Pero el asunto aquí es
que estas personas vivas no se refiere a vivas en la carne, sino vivas en el espíritu, y que nosotros, estos vivos en el espíritu, no afrontaremos el juicio del gran trono blanco porque por eso hemos sido salvados, pero sí a los muertos. Sí a los muertos, ya hemos visto en Apocalipsis en el juicio del gran trono blanco, tanto los muertos que resucitan para la muerte segunda. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Este versículo, evidentemente, a lo largo de los siglos ha provocado enorme controversia por su forma de interpretarse ligado con respecto a que Jesús descendió y predicó a los muertos. Pedro sigue en el mismo pensamiento, en la misma línea de pensamiento, y que nosotros debemos de interpretar exactamente con esa misma línea de pensamiento. Dice, porque por esto ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Aquí para poderme expresar lo que quiere decir es porque también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, es decir, a los que murieron siendo mártires, es decir, a los que duermen. Pablo usaría la expresión a los que duermen, que murieron en Cristo, porque ha sido también predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, juzgados en carne según los hombres, es decir, apedreados como Esteban por este sufrimiento. Contexto es desde el versículo 1, por los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vivan en espíritu según Dios. Es decir, este sufrimiento, esta purificación, pudo llevar a un extremo de ser muerto Esteban, por ejemplo, el primer mártir, testigo, llevarlo a un extremo de incluso ser juzgado por los hombres y apedrearlo. ¿Por qué? Porque fue juzgado por los hombres, fue juzgado precisamente por estos autoridades de los fariseos, de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Pues fue apedreado Esteban, como lo podemos constatar en Hechos, juzgados según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Evidentemente, no está hablando que Cristo nuevamente fue y predicó a los muertos y que por esto vivan en espíritu según Dios, pues ahora ya puedan, ya vació el infierno y todo eso. ¿Te acuerdas que platiqué? Bueno, no es así. Está hablando en el contexto adecuado de esto. ¿Por qué? Porque también en el versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, el pensamiento del sufrimiento, como ya lo hemos dicho, y muy orientado a lo que se refiere a esta, ya no es tanto una cuestión de no solo estar lidiando con la carne, nuestra carne, los impulsos de la carne exitosamente, sino que ahora tenemos el privilegio que el Señor está poniéndonos en una purificación de sufrimiento en nuestras circunstancias. Puede llegar a este punto de incluso ser juzgados por los hombres y morir, como es el caso que ya hablamos de Esteban y de miles de casos a lo largo de la historia. Incluso en este día, muy probablemente el Señor permita que un hermano nuestro, santo y honesto con el Señor, muera por el Evangelio en alguna parte del mundo. Bueno, pues efectivamente está diciendo eso, que parte de esto puede llegar a este extremo y que nuestra forma de pensar debe mantenerse firme. ¿Por qué? Porque el día está cerca. El fin de todas las cosas, más el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, este tiempo de fin no está hablando de un fin del mundo. No está hablando del fin del mundo, sino del fin de la era presente, el fin del presente siglo malo. Y luego
Pedro, vemos aquí una eh, invitación aún más exigente para el cristiano que anda en la carne. Es decir, ya no solo lidiar con la carne, ya no solo crucificar la carne, también entender que el sufrimiento nos lleva a una purificación, a una santificación. Pero adicionalmente dice, y todo esto es por obra del Espíritu Santo en nosotros, dice más, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es un proverbio, es Proverbio 10:12, Proverbios 10:12, si mal no recuerdo. Y sí, es decir, aparte de todo, por todo lo que estamos pasando como iglesia, ámense. Y si alguno no ama, pues no importa. No importa que ame o que no ame, o que no se le note. Finalmente, tú, que eres espiritual, ese amor cubre multitud de pecados, porque ya afuera está difícil y adentro de la iglesia, mordiéndonos unos a otros, pues evidentemente hace que eh, el Señor requiera más de purificación de su iglesia. Entonces dice, ámense, y no solo ámense, sino sírvanse unos a otros. Sírvanse unos a otros de la siguiente manera, versículo 11. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno habla conforme a las palabras, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, predica, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, en la misma línea de pensamiento, dice, sírvanse unos a otros, en tu Biblia de decir buenos administradores de Dios, de la gracia de Dios. A mí me parece que queda muy corto, basado nada más en este versículo 11, pero pues todo lo que ya hablamos del sufrimiento, pero como yo no le puse los títulos, entonces pues no lo voy a juzgar ni criticar de ninguna manera. Versículo 12 dice, amados, dado todo lo que hablamos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, pero ¿por qué se sorprenden? Si ya los acusaron del incendio de Roma, ya hablamos del contexto histórico, y se está comenzando los horrores de la persecución, pues evidentemente sabemos que a la persecución debemos de estar armados conforme el pensamiento de Cristo acerca del sufrimiento, como empezó este capítulo. Y pues si hay persecución, pues en primer lugar aceptarla, esperarla, no es cosa extraña. Segundo, sabemos que podemos regocijarnos en ella porque el Señor lo está haciendo. Como dice, no se sorprendan de esto. eh, ya saben que el Señor está haciéndolo, viene. Y regocijarse, en el versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y es aquí en donde viene algo glorioso desde mi punto de vista, y espero lo compartas porque es palabra de Dios. El hacernos a la imagen de Cristo implica lo que sufrió Cristo. Por eso para Esteban fue un gran honor morir así, y a todos los mártires a los que el Señor permite
este grande privilegio de morir así, sino gozaos por cuanto sois participantes de estos padecimientos como Cristo lo hizo. Y también versículo 14 dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero por vosotros es glorificado. Es maravilloso decir, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Lo que se está refiriendo aquí es en el hebreo antiguo. Pedro, como hebreo, está hablando de esta palabra Shekinah, usada mm, de una forma descontextualizada algunas veces, pero contextualizada correctamente. Esta gloria Shekinah se manifiesta en al momento del sufrimiento, y que Cristo es glorificado aunque sea blasfemado por las personas. Entonces, bueno, cuando hay esta persecución y sufrimiento es esperarlo, regocijarse y considerar la causa por la cual está haciendo esto que nosotros estamos padeciendo en ese momento. Evaluar esta causa entonces significa pues entender que es por el Señor. El versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. No se debe uno de avergonzar. ¿Por qué una persona se avergonzaría cuando está padeciendo tanto por Cristo? Porque la vergüenza mayor que puede padecer a alguien en este aspecto, que su fe ha sido removida a este extremo, la vergüenza sería es que Dios no te respondió. Confiaste en Él y no te respondió. Justo como Cristo. Está ahí, salvó a uno si no se puede salvar a él mismo. Pues a ver, que nos demuestre que si es hijo de Dios, baje de la cruz y nos demuestre y entonces sí vamos a creer. Otros meneaban la cabeza diciendo, se lo dijeron tantas veces y ahí está. Eh, es decir, el salmo que dice, confié en el Señor y Él me ayudó, la vergüenza es que a los ojos de los hombres eso no está pareciendo. No está pareciendo así. Parece que Dios le abandonó y el que cree en mí no será avergonzado. Bueno, aquí lo que está diciendo Pedro es que no se avergüences, no creas en lo que te están diciendo, que en dónde está tu Dios, no que Dios te iba a ayudar, no que Dios te iba a salvar, no que Dios te iba a hacer maravillosamente feliz, en otro tipo de evangelio, no en el verdadero. Y dice Pedro, no se avergüencen, sino glorifiquen a Dios por ello. Nadie va a entender si no es por el Espíritu Santo, que es el negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Como nadie pudo entender en ese momento, ni aun los discípulos, viendo ese cuerpo crucificado, sangrando, destrozado, habiendo hecho tanto bien, pagándole tanto mal por hacer el bien y anunciar, y que por una cuestión que ellos consideraron una blasfemia, pero que era la verdad, porque Jesús es el Hijo de Dios encarnado en ese momento, en ese tiempo, y que ahora vive para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eh, no entendieron y lo retaron y decían, es una vergüenza para él estar desnudo, colgado, exhibido,
crucificado y nunca entendieron. Y muchos no entendieron, testigos oculares, pero otros sí, gracias a Dios. Y por eso tenemos Biblia, y por eso debemos entender las cosas, y por eso debemos darle gloria a Dios, tener en la misma forma de pensar, y por eso que nuestras lágrimas, te invito a que tus lágrimas, si estás cosechando de tu carne, pues ánimo, ya pasará, cambia, que Dios te ayude. Pero si estás sufriendo por el Evangelio, no te avergüences, como Cristo no se avergonzó. Él no hizo caso alguno, pero el Padre lo abandonó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, porque me has abandonado, pero a ti y a mí no nos va a abandonar ni en el peor de los sufrimientos. Y si estás viendo este video, ni tú ni yo hemos padecido, ni hemos lidiado con el pecado hasta la sangre, como dice Hebreos 12. No se avergüence, versículo 17. Esto es tan poco enseñado que yo le doy gracias a Dios que nosotros podamos leerlo. Dice, porque es tiempo. Porque es tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Hoy. ¿Cuándo va a ser el tiempo? Hasta que Jesús regrese. Hasta que Cristo regrese. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cómo que el juicio comience por la casa de Dios si somos salvos? ¿No nos libró el Señor del juicio? Sí, pero el juicio continúa haciendo efectivo a nuestra carne. Por eso es una purificación el cristianismo. El cristianismo verdadero, mi querido, mi querida, el cristianismo verdadero es una purificación. Y es una bendición, porque nos lleva a santificación. El cristianismo verdadero es ser parte de la casa de Dios, del pueblo de Dios, y ser purificado aún en el sufrimiento. ¿El juicio a qué? A la carne, a los pecados. Es que Cristo pagó por mis pecados, sí, pagó por tus pecados para ser salvo y pagó por mis pecados, pero quedan marcas en nuestra carne de ese pecado y va el Señor trabajando en ellos. Va el Señor trabajando, purificándonos, haciéndonos cada vez más santos y más a su imagen en términos de sufrimiento justo para el justo, para romper toda injusticia en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. Dice, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Esto no es un consuelo, pero sí es un parámetro. Esto no es un consuelo, pero es una forma de decir cómo es que será para aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios. En el versículo 18 cita un versículo del Antiguo Testamento que en la versión en latín, la Septuaginta, dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador será recompensado en la tierra. Bueno, dice en el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Obviamente hay que interpretarlo correctamente.
Si el justo con dificultad se salva, no es de que uno se salve por sus propios medios, sino que si con dificultad pasa por todo esto, porque el Señor lo atraviesa por dificultades, pues imagínate lo que va a pasar con el pecador al final del tiempo. Versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienden sus almas al fiel Creador. Fíjate que el uso de la palabra Creador está hablando de la totalidad de Dios. Sabemos que todas las cosas son creadas, sustentadas por Dios. Han sido creadas y el Señor en su gloria nos ha hecho participantes de esta creación. Recordemos que la visión general de Dios a nivel general en la teología, el Dios vivo y verdadero es Dios creador, Dios sustentador y Dios juzgador como juez. El que crea, el que sustenta y el que juzga. Esa es la visión general de la cosmovisión de la teología sistemática como Dios. Y aquí Pedro está recurriendo a Dios como creador, porque finalmente es el que sustenta todas las cosas, sobre todo a la iglesia y dentro de la iglesia a ti y a mí, sustentador de todo para juicio, y este juicio aquí en la tierra es para nosotros, a nuestra carne que está siendo eh, juzgada en el sentido de oprimida, en el término de hacerla cada vez menor, de menor influencia. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido vencido y pues obviamente lidiar con el pecado siempre va a implicar de nuestra parte la disposición a tener esta forma de pensar acerca del sufrimiento. Hermano, hermana, yo te invito de todo mi corazón te invito a que te armes en tu pensamiento acerca de lo que es esta gloria del Señor a permitirnos el sufrimiento. Con esto terminamos entonces. Le doy gracias a Dios porque has podido escuchar esto y sobre todo que el Espíritu Santo te lleve mucho más allá de lo que pudiste alguna vez pensar que el Señor te llevaría. Muchas gracias por tu atención. Te pido que te suscribas al canal, que le des like a este video y que lo compartas con otros que pueden no entender por qué están sufriendo, pueden no entender por qué las cosas van así, si ya habían avanzado en términos de su comportamiento y en términos de su espiritualidad, ya habían avanzado y pues ahora están sufriendo cosas por ser cristianos. Compárteles este video eh, para la gloria de Dios. Dios te bendiga y nuevamente le doy gracias a Dios por tu vida. Muchas gracias y continuamos con el capítulo 5 de Primera de Pedro. Y recuerda que lo más importante es aprende Biblia y apliquémosla con la ayuda del Espíritu Santo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.